santa palabra de Dios y podemos seguir estudiando las Escrituras. Hoy vamos a seguir con el capítulo 9 del libro de Zacarías y estamos hablando del libro de Zacarías y la restauración de Israel, la restauración del pueblo y cómo Dios va a hacer el plan eterno de redención. Este capítulo 9 nos muestra varias cosas. Primero, del capítulo 9, versículo 1 al versículo 8, Dios está diciéndole a Israel que ellos van a ser restituidos, pero antes de esa restitución va a venir un rey que va a destruir las naciones y va a hacer juicio contra ellas. Ya estos mapas los vimos. Y Daniel había profetizado acerca de este rey, que es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Entonces ahorita estamos como en un emparedado, ¿verdad? Ellos están viendo hacia el futuro y nosotros estamos viendo hacia el pasado. Y la historia, ¿verdad? Dios les ha prometido a ellos que los va a guardar por cuanto han vuelto su mirada a Dios. Y como han vuelto a hacerlo, Dios les dice, va a venir juicio contra todos ellos, pero ustedes van a ser guardados. Es lo que dice el versículo 8 del capítulo 9. Pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, pero ahora vigilo, porque ahora vigilo con mis ojos. Luego en el capítulo 9 hasta el versículo 17 encontramos las bendiciones y la restitución de Israel como nación. Bueno, Israel tenía un sacerdote, Israel tenía un profeta, tenemos a Zacarías aquí, pero no tenía un rey, y Dios les está prometiendo un rey, y este rey se los promete en el versículo 9, donde les dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada, y hoy vamos a ver las otras características de esta restitución de Israel. Sí, por favor. Si Josué nos mandó uno diferente, creo que es el mismo. Ok, estuvimos viendo acerca de estas características, las bendiciones prometidas, Israel recibirá su libertador, la razón de gozo, las características del rey justo, que hablamos de esta justicia, ¿verdad? Una justicia propia, una justicia impartida y una justicia imputada, las tres características de la justicia que traería este rey, ¿verdad? Un rey en sí mismo justo, que vendría a impartir justicia, pero también un rey que tiene la característica o el poder de imputar justicia, un hombre o un rey capaz de dar salvación, humillado y montado en un asno. En esto estábamos viendo las características de este rey, y una de las ironías que nos cuenta la Biblia, la Escritura, es esta. Alguien que me lea San Juan capítulo 6, versículo 15 hasta el 21, por favor. Específicamente el 15, leamos solo San Juan capítulo 6, versículo 15. En Israel estaban esperando el rey prometido, el rey dado, y cuando Jesús se manifiesta como el rey pasan dos cosas bastante curiosas. Número uno, es desechado como rey, y esa es la primera parte de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Eso es un rey rechazado, pero luego vemos a un pequeño grupo de personas que no lo ven como el rey eterno, el rey salvador, sino que lo quieren como gobernante terrenal y lo quieren hacer rey para que los libre con poder de la opresión de Roma. Pero también vemos a este rey luego crucificado, puesta en la tabla, he aquí el rey de los judíos. Entonces, las tres características de este rey y las tres formas en que la humanidad estaba viendo a Jesucristo cuando vino a la tierra.
Bueno, esto es solo para cerrar el versículo 9 que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a ver del versículo 10 hasta el versículo 17, que es la otra parte de esta restauración del pueblo. Dice así la palabra de Dios: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruida, y habrá paz y hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble, porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, y provocaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Literalmente Javán, contra ti, Javán. Y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo, y el Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, y beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es tu gracia y cuánta tu hermosura, que el trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Hermanos, hoy vamos a estar viendo la restitución entonces de la tierra prometida. Entonces Zacarías también menciona Jerusalén y Efraín en estos textos, y para restituir a Israel no solamente necesitan un rey, también necesitan la tierra, y Dios va a empezar a restituir y a decirles cómo Él va a restituir la tierra en Israel. Ahora, ¿por qué Dios necesitaba restituir la tierra? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios necesita restituir una tierra que ahí estaba? ¿Cuál? ¿Por qué? Desde una perspectiva teológica tiene razón, no tiene necesidad, pero estaba obligado. ¿Por qué estaba obligado Dios a hacerlo? Por su palabra. Él había dicho a Abraham: yo lo haré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Había esa obligación. Es curioso, hermanos, cuando vemos la teología, esto es algo importante que ustedes tienen que entender cuando vemos a Dios desde una perspectiva general. Todo lo que Dios hace y lo ha establecido, y lo que Dios ha prometido, y lo que Dios va a hacer, como bien apunta Jaime, no es una necesidad propia de sí, de su ser, pero es una cuestión de su palabra, de su voluntad. Entonces, cuando nosotros decimos que existe una necesidad de que algo se cumpla, y esto cuando lean teología, es porque hay una promesa divina puesta ahí, y Dios va a cumplir eso, indefectiblemente. Entonces, cuando hablamos de por qué Dios va a restituir la tierra, ¿por qué razón lo va a hacer? En primer lugar, por el pacto, pero ¿por qué más? Porque vamos por partes. La tierra, aquí hay un pequeño mapa, ¿verdad? Esta parte azul era una parte de Israel que fue llevada primero por los asirios, y la otra parte, Judá, fue llevada por los babilonios, ¿verdad? Por ahí está separada las 12 tribus más o menos cómo se separaron. La cuestión es que fueron llevados y ahora no tienen tierra. Vea que Dios, la tierra sigue siendo de Jehová. Si vamos a ser muy puristas, vamos a seguir diciendo la tierra es de Jehová. Dios no tiene por qué restituir la tierra, porque es de Él. Babilonia le pertenecía a Jehová. De hecho, es curioso cómo Dios se refiere a Nabucodonosor, ¿verdad? Y aquí hay una característica
de algunos hermanos que dicen el hermano Nabu, ¿verdad? Porque Dios dice: mi siervo Nabucodonosor, mi elegido o mi ungido Nabucodonosor, él hará esto. Claramente era un siervo de Dios porque estaba bajo la orden y la directriz de Dios. Ahora, si por lo que nos cuenta el libro de Daniel, nos relata Daniel, él conoció a Jehová Dios, es otro tema que lo dejamos por ahí. Pero también los asirios estaban bajo el poder de Dios. Grecia, que iba a invadir toda esta tierra, estaba bajo el dominio de Dios. En perspectiva, toda la tierra sigue bajo el dominio de Dios. Entonces, esto nos vuelve a llevar a la pregunta: ¿por qué Dios entonces se siente o pretende este texto que dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los ríos y los confines de la tierra? Dios les está diciendo esto: ya Efraín no tendrá poder, el caballo de Jerusalén no tendrá poder, el arco de guerra, ya no habrá guerra entre estas dos naciones, porque él, el rey, hará paz entre los dos pueblos. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar. Luego vamos a ver el mapa, pero aquí tenemos el mar y aquí hay mar, ya lo vamos a ver en grande. Pero lo que Dios está diciendo es: toda la tierra prometida será gobernada por el rey que ha de venir. Pero entonces, ¿cuál es esta restitución que vemos aquí? Dios va a restituir la tierra. Hablando de eso, tenemos que volvernos a hacer otra pregunta y tenemos que preguntarle al texto como buenos lectores de la Biblia. Y es esto: ¿por qué Dios está diciendo que va a desarmar a Efraín y a Judá? ¿Por qué? Vamos, esto es una escuela, recuerden que esto es una escuela. En términos de guerra, Dios está diciendo: voy a quitarles el poder armamentístico, voy a quitarles el arco, el poder, los caballos, y vendrá un rey que gobernará esa tierra de mar, desde aquí hasta aquí, y desde el río que está aquí hasta el río que va aquí. Toda la tierra que Israel no pudo conquistar, que Dios les dijo: las van a ir conquistando por pocos para que no los invadan, pero al fin y al cabo se mezclaron con los pueblos y nunca pudieron llenar la tierra que Dios les había dicho, que era desde el mar, desde el río de Egipto hasta un río que hay aquí, que luego vamos a ver, que lo vimos la semana pasada. Entonces, toda esta tierra, dice Dios: yo les voy a quitar a ustedes las armas y los voy a reunificar, y ese rey va a hablar paz a las naciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Israel, con las tribus? Ajá, de eso estamos hablando. Ahora, ok. Primero, Dios tiene que restaurar la paz en su pueblo. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Cuál era el problema de los samaritanos? Vamos a preguntarle a un historiador. Jaime, ¿cuál era el problema con los samaritanos y los judíos, o los que se creían judíos de mera cepa? Geográfico. Ahora, ¿de dónde nace este problema?
con los asirios, un poquito más atrás. Con la división del reino. Con la división del reino, cuando se divide el reino y se divide de esta manera, entonces ellos buscan un lugar donde adorar y estos se quedan con el templo en Jerusalén. Y desde entonces había conflicto entre ellos, pero también había paz armada, ¿verdad? De vez en cuando había una cierta paz armada. Y decían, bueno, vamos a respetar a nuestros hermanos porque son judíos, pero tengámoslos de lejitos. Cuando los asirios vienen y conquistan toda esta tierra, lo que está pintado de azul, los judíos no preservan su naturaleza pura del pacto, sino que se mezclan. De hecho, muchos de ellos no pudieron seguir su linaje y no pudieron decir de qué familia venían. Perdieron el linaje. Cuando los Judá vuelve a la tierra cautivos, pasa lo mismo. Algunos no pudieron decir de qué familia venían y no pudieron empadronarse como judíos y no pudieron servir en la adoración, ni recibir tierras. Otros venían mezclados con mujeres, que esto ya lo vimos en los libros anteriores, y entonces les dicen, echen a esas mujeres de ahí y restituyan la paz con Dios. Bueno, todo esto es importante para entender la promesa que Dios está haciendo aquí. Dios les está diciendo, yo a ustedes les quitaré la fuerza, quitaré el caballo y este rey hablará paz primero entre su nación y luego a todas las naciones. Y este es un Dios de paz, es con lo que nos dice Isaías cuando promete que va a venir príncipe de paz, el príncipe que va a hacer paz en su nación primero. Uh-huh. Las, uh-huh. Exactamente, entonces cuando vemos a Dios haciendo esta obra, primero va a restituir la paz en su tierra, va a traer paz a su nación para luego hacer lo que sigue. En primera instancia vamos a decir que este párrafo del capítulo 10 ha hallado cierto cumplimiento, pero no el cumplimiento perfecto. Todavía no se ha logrado este plan eterno de Dios y lo vamos a ver cumplido en Apocalipsis 20 del 1 hasta el 7 más o menos. Pero lo que sí encontramos aquí es que el cumplimiento parcial se dio porque vino el rey vino y habló paz y habló de la salvación que traía a todo Israel. Parte de eso, y esto es importante en la teología global, no lo veamos desde una perspectiva centralizada en nosotros, sino desde la teología global, el hecho que Jesucristo le haya predicado el evangelio a los samaritanos y que los samaritanos hayan venido al evangelio. Si ustedes leen con detenimiento, no lo vamos a hacer hoy porque no tenemos tiempo de hacer un exégesis de esa historia. Ustedes leen, esta mujer samaritana va a su pueblo y les cuenta que el Mesías ha venido y que le ha declarado todas las cosas, y muchos hombres vinieron a Jesucristo a ver quién es este hombre. Y entonces vino la salvación de Dios a toda su nación y luego a todas las naciones, como lo estamos viendo hoy en Hechos 2, ¿verdad? Entonces, parcialmente ya esto ha hallado cumplimiento el capítulo 9 y 10. Del capítulo 11 hasta el capítulo desde el versículo 11 hasta el versículo 14 ya hay un cumplimiento histórico de este pasaje. Entonces, ¿cuándo se cumple esto? Ya lo vamos a ver, primero veamos el pasaje. En cuanto a ti, dice el Señor, por la sangre de mi pacto contigo, he librado tus cautivos de las cisternas en las que no hay agua, vuelvan a la fortaleza, o cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble, porque entesará a Judá con mi arco y cargaré el arco con Efraín. Provocaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerra. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y su flecha saldrá como un rayo, y el Señor Dios tocará la trompeta y caminará entre los torbellinos del sur.
encontramos en ese pasaje lo que Dios va a hacer en el futuro de ellos y lo que Dios hizo desde el pasado nuestro. ¿Qué Dios está diciendo? ¿Cómo Dios va a librar a Israel ahora de traer los pocos cautivos? Bueno, aquí tenemos al reino dividido, más grande. Ve, aquí tenemos el mar y el mar, pero luego lo vamos a ver más adelante. Las 12 tribus divididas. Y la catástrofe que va a venir no va a tocar a Israel, sino que ahora Israel va a ser parte del juicio que viene contra las naciones. ¿Cómo? Bueno, Dios les dice, por la sangre de mi pacto. Vean que otra vez Dios está haciendo alusión a la obra que Él dijo que va a hacer. Y esto, hermanos, esta declaración por la sangre de mi pacto debió haberle traído una paz a Israel increíble. ¿Por qué una paz increíble? Porque esta expresión, por la sangre de mi pacto, es como que Jehová diga, por mi palabra, por lo que yo dije, por lo que yo hago, les prometo tal cosa. Por la sangre de mi pacto, esta promesa que se vio en Génesis 37:22, ¿qué dice Génesis 37:22? Vamos allá. Perdón, estoy hablando, ahí es acerca de las cisternas. Creo que me pasé porque es el capítulo 20, el capítulo 12, perdón, de Génesis. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Sí, por favor. Ok, ahora vamos a Génesis capítulo 15. Capítulo 15, versículo 6 hasta el 11. ¿Sí? Ahora el versículo 17. Versículo 18. Bueno, entonces aquí tenemos a Dios haciendo pacto y les dice por la sangre de mi pacto. Vean que Dios no le está diciendo el pacto de Abraham, sino mi pacto. Teológicamente ya hemos muchas veces hablado de esto, pero es Dios el que hace pacto y Dios no hace pacto con Abraham. Dios hace pacto consigo mismo. Dios pasa por las mitades de los animales, pero Abraham nunca pasa por ahí. Dios está haciendo un pacto consigo mismo, beneficiando a Abraham.
Eso es teológicamente lo que encontramos en esa historia. Dios diciendo, yo me comprometo por la sangre de este sacrificio, hágase a mí lo mismo si yo no hago lo que voy a comprometerme a hacer. ¿Y qué voy a comprometerme a hacer? A bendecirte. Esta es la sangre del pacto con la cual Dios está estableciendo el pacto con Abraham. Lógicamente, este pacto apuntaba a la obra redentora de Jesucristo. Y luego vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al capítulo 10, cómo esta obra se manifiesta en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, Dios está diciendo, por la sangre de mi pacto contigo. Dios hace un pacto y Dios los está beneficiando por ellos y dice, los he librado a tus cautivos de las cisternas en las que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo os anuncio que te restituiré el doble. Dos cosas aquí, en este pasaje muy bonitas. Número uno, Dios dice, por la sangre de mi pacto, yo los voy a restablecer. Yo los voy a sacar del pozo. ¿Qué era una cisterna? A ver, ¿qué era una cisterna? Ajá, algo que almacena agua. Un tanque. Eso es una cisterna para nosotros hoy. Pero ¿qué era una cisterna en el Antiguo Testamento? No creo que hubiese un plástico, ¿verdad?, donde hacer una cisterna. Un hueco, un pozo. Eso era una cisterna. Y Dios les está diciendo, yo los voy a sacar de la cisterna sin agua. Entonces, ¿qué significaba una cisterna sin agua? Leímos Génesis, Jeremías 38, podemos leer a Daniel, que también fue puesto en una cisterna. ¿Qué significaba una cisterna sin agua? Un calabozo. La cisterna era la prisión, podríamos decirlo, la prisión más antigua que había en el mundo. Una forma muy dura de tener un prisionero. Cuando se metía alguien en un pozo, pasaban varias cosas. Primero, que pasaba frío y pasaba calor. Yo no sé si usted ha estado en un pozo alguna vez, pero allá abajo hace frío a veces, en la madrugada, y en el día es sofocante. La cisterna también tiene una característica, y es que no hay mucho oxígeno. El oxígeno escasea. Ahí abajo escasea el oxígeno porque no hay ráfaga de viento que esté purificando, porque es un hueco, literalmente. También los prisioneros morían de hambre. Si alguien no se acordaba del prisionero de llevarle pan o agua, moría de hambre. Entonces, el cuerpo se degradaba rápidamente cuando caía en una cisterna. De ahí que entonces encontramos la historia de José, la historia de Daniel en un foso, ¿verdad?, en una cisterna. Y Dios les está diciendo, ustedes que son prisioneros en la tierra, ustedes que han caído lógicamente Israel no estaba en una cisterna, pero desde la perspectiva de Dios, ellos era como si estuvieran cautivos, desapareciéndose, muriendo de a poquito entre las naciones. Y Dios les dice, ustedes que han caído ahí, por la sangre de mi pacto, yo los voy a traer de nuevo, los voy a traer de vuelta. Qué promesa más bonita, ¿verdad? Los poquitos que faltaban de venir, porque ya hemos visto cuántas veces han vuelto, cuántos grupos han vuelto hasta ahora. 3 grupos. Zorobabel, ¿quién es el otro? Esdras y Nehemías. Los 3 grupos han venido. Los 3 grandes grupos después del éxodo ya han vuelto, pero lo que Dios está diciendo es todavía me faltan algunos. Todavía vendrán algunos. Pero ahí encontramos otra frase muy bonita que quiero que lean conmigo, y es: ya vamos. Los dos son pactos con sangre. Vamos allá. Es que esa es una buena pregunta, pero la vamos a dejar un poquito por allá. Versículo 12. Y aquí está la respuesta que Jaime está buscando, del capítulo 9 de Zacarías. Volvamos a Zacarías, versículo 12, perdón, capítulo 9, verso 12. Alguien que me lo lea. Está raro ese versículo, ¿verdad? Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza.
Hoy los restituiré el doble. Hoy les anuncio que los restituiré el doble. Ahora, ¿de cuál esperanza? ¿De cuál esperanza? A ver, ¿de cuál esperanza? ¿De cuál esperanza? Que Dios va a restituir el reino. Ahora, aquí entra la dificultad del texto y ¿está hablando de la sangre de Jesucristo? ¿O está hablando de la esperanza abrahámica? En los... Esa es una buena pregunta. ¿Qué se le prometió a Abraham? 3 cosas. Una tierra, ajá, ok, excelente. Tierra, reino y bendición a todas las naciones. Ok, 3 cosas. Dijimos en la mañana, no fue que se me ocurrió decir, que había un sacerdote en la tierra, había un profeta en la tierra y ¿qué les faltaba? El rey. Se les está prometiendo que va a venir un rey. No puede ser la sangre de Jesucristo aquí porque Jesucristo no se está mencionando como un cordero sacrificado. Si ustedes leen el versículo 9, el rey viene a ti justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, no se les dice que va a ser sacrificado todavía. Entonces el contexto nos limita a solo pensar que la sangre de ese pacto es la sangre del pacto abrahámico. Pero la pregunta aquí, entonces dicho esto, entendiendo que la sangre del pacto es el pacto abrahámico, ¿por qué eran cautivos de esta esperanza? Vean el contraste aquí. Los voy a sacar a ustedes que están cautivos de la cisterna porque ustedes ahora son cautivos de la esperanza. Es decir, de una cautividad a otra cautividad. 2 cautividades encontramos aquí. Ahí está un buen sermón, hermanos. Si usted quiere predicar Zacarías capítulo 9, encontramos la promesa de un rey que restituye. Y del versículo 11 hasta el 14 encontramos la liberación para un cautiverio. Los voy a liberar de una cisterna de cautiverio porque ustedes son cautivos. Ahora, ¿pero por qué eran cautivos de la esperanza? Vamos, pensemos, analicemos. Blanca, ¿por qué eran cautivos de la esperanza? ¿Alguien? Bueno, Zaida, yo te escucho. Eso es lo que les estoy preguntando, ¿qué significa? Sí, lo de cautivo, sí, físicamente. Sí, ya les dije que estaban cautivos en las naciones, ¿verdad? Que estaban en una cisterna y que Dios los veía como cautivos, apresados en el término negativo. Ahora, entonces les estoy preguntando por qué un término negativo de cautividad se aplica a algo tan positivo como la esperanza. ¿Pero por qué?
Eso es lo que estoy buscando. No podían escapar de la promesa. No podían. Ustedes pueden ser llevados a las naciones, pueden ser esparcidos, pueden dividirse, pueden hacer guerras, pueden hacer lo que quieran, pero yo los voy a traer del foso en el que han caído, porque ustedes están cautivos a la esperanza que yo les he dado. Y saben que pueden salir de las naciones porque ellos los tienen en cautiverio a ustedes, pero no pueden salir de mi promesa. No van a salir de mi promesa, porque ahí sí no hay salida. Y esto es la gloriosa, este es el pasaje hermoso, hermanos, así que déjenme expandirme un poquito aquí. Este pasaje es maravilloso porque encontramos la grandeza de un Dios que está por encima de su creación. Nosotros y toda la humanidad, escuchen esto, toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está bajo el cautiverio de Dios. Porque Dios existía desde antes de la creación y Dios está por encima de lo creado y todo lo creado subsiste porque Él lo sostiene. Y no solamente eso, sino que Dios es tan inmenso que está en la profundidad de los mares y puede estar allá en el vientre de una madre, como está en lo más grande que todavía nosotros no hemos observado, porque Dios es maravillosamente inmenso. Pero cuando se reduce a su pueblo y les dijo, yo por la sangre del pacto que yo he hecho con Abraham, ustedes no pueden salir de esa promesa. No pueden. Soy más grande yo que las naciones. Soy más grande yo que los imperios. Soy más grande yo que ustedes mismos. Es como que si alguien dijese, como que si Abraham dijese, esto de confiar en Jehová no va conmigo, voy a irme por el otro lado. Y Dios le dice, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir, Abraham? O Jonás diciendo, me voy a esconder en un barco, en lo más profundo del barco a dormir, y aquellos hombres diciendo, ¿qué tienes con nosotros, dormilón? Despiértate, háblale a tus dioses. Y él les dice, es por mi culpa, es que Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, me mandó a hacer esto y yo escapé. ¿Y ahora qué hacemos? Échenme al mar. Mientras yo perezca y no le predique a Nínive, no hay problema. ¿Y qué hace Dios? Lo atrapa a un pez. Ahí estaba Dios. Y lo refugita en Nínive. Esa es la grandeza de un Dios. No se puede salir de Dios. Hermanos, no nos podemos salir de las promesas de Dios. Y esto hace que las promesas de Dios se mantengan para siempre. Este es un pasaje hermoso, hermano. No voy a hacer un exégesis. Perdónenme, estoy predicando. Esto nos pasa a los predicadores cuando encontramos un pasaje que nos toca los... Pero bueno, Dios les dice, yo lo voy a restituir el doble, yo lo voy a traer a la tierra. ¿Por qué el doble? Porque ellos no habían conquistado la tierra, habían conquistado solo la mitad de la tierra y tenían que conquistar la otra mitad. Y Dios dice, yo les voy a dar a ustedes todo lo que necesiten para hacerlo. También les dice, porque Judá y Efraín, es decir, todo Israel restituido, va a luchar contra Grecia o contra Javán, como era conocido, y ellos van a luchar para obtener una liberación. Ajá. Sí,
No lo había dicho porque esto está ligado a lo que vamos a decir ahorita. Pero gracias por la anotación. Entonces Dios les dice, porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco de Efraín, provocaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y su flecha saldrá como un rayo, y el Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Ahora sí, esta es la fortaleza de Jehová. Esta es la fortaleza a los que los está llamando. Vuelvan a mí y van a ver lo que yo voy a hacer. Ahora ustedes padecen, nosotros diríamos, desnutridos. Ustedes están muriendo, andrajosos, pordioseros, en palabras de Denis, ¿verdad? Ustedes dan lástima, están cautivos. Pero vuelvan a mi fortaleza y van a ver lo que yo sí puedo hacer. ¿Y qué voy a hacer yo? Los voy a defender. ¿Cómo? Restituyendo la unidad de la nación, y luego como unidad a ustedes los voy a defender de alguien que va a querer hacerles daño. Hablando de Grecia y de Javán, ya vimos la semana antepasada que ellos no iban a ser cautivos en el sentido estricto de que cuando llegase Alejandro Magno no iba a destruir el templo de Jerusalén como si lo hizo con otras religiones para plantar sus dioses, ¿verdad? Sus dioses paganos. Aunque Israel estuvo bajo el cautiverio de Grecia, nunca fue destruido, nunca fue absorbido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo o por qué Dios les dice entonces que los va a unificar en su poder, en su gloria, en su majestad, que se vuelvan a Él y van a ver su poder contra Grecia? Ahora hay que hablar hacia el pasado, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que, ellos hacia el futuro y nosotros desde el pasado, y un emparedado aquí. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo vimos la gloria de Dios manifestándose en medio de su pueblo? Cuando los trajo a la fortaleza. ¿Cuándo? Dos eventos que pasaron. Esto es historia, hermanos, esto no lo va a encontrar en un versículo de la Biblia, así que solo un poco de historia de historiadores. Cuando Alejandro Magno viene, Israel es restituido como una nación. Los dos, aunque no se llevaban, seguía la enemistad entre los judíos de mera cepa y los contaminados, como ellos lo veían. Entre los judíos que podían decir yo vengo de tal descendiente y los que no, seguían siendo una sola nación. No se mezclaban porque no lo hacían por el pecado de ellos, pero seguían siendo una sola nación. El templo de Jerusalén seguía siendo el centro de adoración para algunos y otros lo hacían en el monte, pero ya eran una nación constituida. Cuando Alejandro Magno viene, Alejandro Magno no le importa si Efraín o si Judá están en conflicto, unifica el territorio como Israel, como la nación. Entonces aquí encontramos una nación con conflictos internos, pero siguen siendo una nación. Ok, esa parte de la profecía se cumple ahí. La pregunta es, ¿cuándo se cumple entonces esto que Dios les dice? Vuélvanse a mi fortaleza, oh cautivos, y yo los voy a levantar contra Grecia. ¿Cuándo se cumplió eso? Porque les dije que esto ya se cumplió. ¿Qué pasó cuando Israel se empezaron a haber conflictos entre el sacerdocio? ¿Se acuerdan de esto? Que compraron el sacerdocio, entonces pusieron a un dios en el templo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? Los dioses paganos de los griegos, Zeus, y sacrificaron un cerdo. En los tiempos de los macabeos. Y Dios toma a este pueblo y lo levanta contra los griegos para restituir el sacrificio en su templo. Esto parece que no tiene importancia, hermanos. Parece que es un dato histórico nomás. Si usted lo ve históricamente, a ver, sí, Dios les dijo que Grecia iba a venir, que iba a haber un conflicto y que Dios, la fortaleza de ellos los iba a librar contra los griegos, y usted puede ser muy simplista y dejarlo hasta ahí.
Y ya está, es historia nomás, ya pasó. Lo que es importante no es lo que sucedió, sino lo que significa. Y aquí es donde los estudiosos de las Escrituras tenemos que dedicar un poquito. ¿Por qué era importante? Escuchen bien la pregunta. ¿Por qué era importante que el templo de Jerusalén estuviese, entre comillas, consagrado a Dios? Lo pongo entre comillas porque ya sabemos que Jesucristo dijo: han hecho del templo del Señor una cueva de ladrones. Pero ¿por qué era importante en el pacto de Dios y todo lo que hemos visto ahora de Zacarías y lo que hemos visto de Ageo, que el templo estuviese purificado o que estuviese llevando todavía el sacrificio? Puede ser. Pero ¿qué tiene que ver eso en el... tenemos que salirnos un poco del texto, hermanos. Quitemos un poco de zoom y vayámonos hacia los árboles. Dejemos las flores y vayámonos hacia los árboles. En el plan eterno de Dios, ¿qué tiene que ver el cuidado de Dios de su templo con la venida de Jesucristo? Eso es. Esa es una muy buena. La presencia de Jehová Dios en el templo. Curiosamente, es que es un punto teológico muy profundo, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más desmenuzado porque eso es muy importante. Pero ¿qué más? ¿Por qué era importante que cuando Jesús estuviese en la tierra hubiese un templo purificado? O un templo en ejercicio. ¿Perdón? O más bien, digámoslo mejor, a cumplir todo lo que... Ok, era representativo para ellos. Vamos a preguntarle a alguien más. ¿Quién más tiene alguna idea de por qué era importante que el templo estuviese de pie y en servicio cuando Jesús viniese? Porque esto es una promesa que, escuchen bien, no ha venido Grecia. Grecia sigue siendo una tierra muy pequeña y Dios les está diciendo: yo voy a restituir la tierra, voy a traer los cautivos, y no solamente eso, en mi poder, vuelvan a mi fortaleza, a mi poder, vuelvan a mi gloria, y yo voy a levantarlos a ustedes contra Grecia y les voy a dar una libertad. Pero Grecia no existía. Y cuando viene Jesús, Grecia no existía. Ya Grecia era historia. ¿Por qué? El sacerdocio, sí, puede ser. Vamos a ver, ¿quién más? Jaime, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Por qué era tan importante que Jesús encontrase el templo en plenitud, por decirlo de alguna manera, de su uso cuando Él vino a la tierra? Pensemos en lo teológico porque estamos hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Jesús tenía que cumplir todo lo que tenía que ver con la ley, ¿o no? Tenía que cumplir todo lo que tenía que ver con la ley. Y esto también tiene que ver con los sacrificios de la misma ley. No solamente Él es el cumplimiento en sí mismo. Escuchen bien esto. Jesucristo no solamente era el cumplimiento de la ley en sí mismo, sino que Él mismo practicó lo correspondiente a la ley. Desde una perspectiva, por eso les digo, hay que ver los árboles un poco, quitarnos un poco de ver las flores para ver los árboles. Desde la perspectiva teológica,
como dice mi hermana, tenemos a Jehová Dios en dos formas en el templo. Tenemos al Dios humanizado y al Dios eterno juntos en el templo. Primero, la promesa abrahámica era que iba a venir un rey, y el rey estaba ahí, en el templo, en el lugar del sacrificio. Cuando Israel va hacia el Éxodo y cuando se hace ese lugar de sacrificio, la presencia de Dios estaba ahí, y ahora vemos al Cordero en el lugar del sacrificio otra vez. Pero no iba a ser sacrificado en el altar, sino que iba a ser sacrificado por todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir, hermanos, con esto? ¿Y cuál es el punto aquí? Que para que el cumplimiento de Dios se llevase a cabalidad, para que Dios cumpliese su pacto, tenía que Cristo también cumplir las normas del pacto. Y esto tiene que ver con que Él, por ejemplo, participara de la Pascua. Jesucristo participó de las fiestas, participó del sacrificio. Como judío, su naturaleza judía, Él tenía que participar de todo lo que los judíos hacían. Y es cuando Jesús le dice a sus discípulos: hagan lo que los fariseos dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Y Jesús empieza a cumplir todas las normas de la ley en sí mismo. Y esto me lleva a la pregunta: ¿por qué entonces Dios les dice que se van a levantar contra Grecia? Porque Grecia no iba a prevalecer contra Israel, no iba a prevalecer contra el pacto, y no iba a estropear el plan de Dios. Jesucristo, como Dios, como rey, pero sobre todo como hombre, como judío, estaba ligado también a la esperanza y a la promesa. No él, sino Israel estaba cautivo a él que era la esperanza andante sobre la tierra. No sé si los estoy enredando. ¿Está enredado? No, les voy a explicar por qué no estoy espiritualizando. Es esto. Cuando vemos el templo, ¿verdad? Piensen en el templo. La ley tenía que cumplirse. Dios tiene que cumplir la ley, ¿verdad? Y lo dijo en sí mismo. Él dijo: yo he venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y para que eso sirviera, tenía que estar el templo físico. Es lo que les estoy tratando de decir. En resumen es eso. Con manzanas. Entonces, es eso. El templo tenía que estar ahí. Y como el templo tenía que estar ahí, Dios les dijo: en mi poder van a destruir a alguien que no se ha levantado todavía, vuelvan a mi poder, y como nación yo los voy a levantar para que ustedes estén guardados en mi pacto. ¿Cómo los van a guardar? Yo lo voy a hacer. El Señor aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo. El Señor tocará trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Yo voy a guardar mi templo para que mi hijo cumpla la ley. No lo está diciendo de esa manera, pero es el fin, para que Jesucristo cumpla la ley. Para que la ley se cumpla, Cristo tiene que encontrarse entonces con un templo físico. Eso es todo. Por eso les digo, verlo así históricamente es muy fácil, pero luego hay que entender que Jesucristo venía a cumplir toda la ley, y para eso se requería que el templo estuviese ahí, ¿verdad? Entonces ya luego podemos ver los puntos teológicos y lo demás, pero en un sentido muy específico, muy centrado, Dios va a cumplir su pacto como sea, cuando sea, y aún contra una nación que todavía no existe, como lo es Grecia. Es lo que les digo, hermanos. Israel solo era un eslabón más en el plan eterno de Dios. Israel solo es un plan, solo es parte de un plan eterno de Dios. Y esto es maravilloso cuando lo vemos. Otra vez tenemos que salirnos de las flores para irnos a los árboles. Israel ya tenía la promesa cumplida antes de que Adán y Eva existiesen. Como la iglesia misma ya tenía la promesa cumplida en Cristo antes que Adán y Eva existiesen. No es raro ver que Dios les está profetizando de algo que no ha sucedido, de una nación que no ha sucedido, de un templo que Él está reconstruyendo. Recuerden esto, que es importante. Un dato más para que entiendan la importancia de este versículo es que el templo no ha terminado de construirse.
Faltan 2 años y medio para que se termine de construir. Y antes de que se construya, Dios les dice que se van a levantar enemigos contra ese templo y que contra ese templo, Él lo va a guardar. Estamos viendo un Dios que les está profetizando de una nación que no existe, sobre un templo que no está terminado, sobre un cordero que ellos no han visto, sobre un rey que ellos no han visto. Es un Dios que va hacia adelante. Por eso les digo, esto es un emparedado. Nosotros lo estamos viendo hacia atrás y ellos lo están viendo hacia adelante. Tenemos que llegar ahí. Y esto entonces sucede cuando es quitado el poder de Grecia sobre el templo de Jerusalén y es restituido el sacrificio y es purificado el templo, y ahí se celebra la fiesta de la purificación. No vamos a hablar de eso porque ya anteriormente hablamos de eso, ¿verdad? La fiesta de la purificación. Pero sí era necesario en el plan de Dios que Jesucristo encontrase ese templo de pie, porque número uno, porque Dios lo había prometido, y número dos, para que Cristo en sí mismo cumpliese toda la ley. Ya está. Y Él lo hace participando en su vida, en todo lo que corresponde a la ley, no solamente en su andar, sino en las actividades que corresponden a su vida. De hecho, Jesucristo es presentado en el templo como una vida judía, ¿verdad? De práctica. Y lo vemos ahí a sus padres llevándolo a presentar en el templo. Bueno, del versículo 15 al 17 encontramos, hermanos, lo que la victoria de Dios sobre las naciones, y Dios otra vez les apunta: el Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificios, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de corona brillan sobre su tierra. Pues cuanto es su gracia y cuanto es su hermosura, el trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Hermanos, lo que encontramos aquí en el versículo 16 y 17, el versículo 15, encontramos una imagen bastante dura. Es gente embriagándose de sangre, literalmente es lo que dice. El Señor de los ejércitos los defenderá, ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificios, empapados como las esquinas del altar. Otra vez estamos hablando del sacrificio, ¿verdad? El lugar del sacrificio era como una mesa. Imagínense una mesa con 4 patas, literalmente, donde se sacrificaba el cordero y la sangre chorreaba por las esquinas. Entonces tenemos a un Dios que, aunque utilice a Israel como instrumento para realizar esta hazaña, Él es el personaje central, y por eso la salvación y protección está garantizada en Dios. Hasta aquel punto se presenta al pueblo como en el milenio, como las joyas en una corona, colocados en medio de su tierra, los cuales llaman la atención de quienes lo observan. Y otra vez gozan la paz en la tierra. El pueblo vendrá a una verdadera prosperidad, según nos dice Rafael Porter, ¿verdad? Es una cita sacada de él, que dice: los jóvenes, otra vez, los jóvenes florecerán y el vino nuevo a las vírgenes, van a rejuvenecer, la hermosura de ellos volverá. ¿Cuándo? Cuando Dios tome venganza de sus enemigos. 3 cosas que promete Dios en el capítulo 9, del versículo 9 al 17. 3 cosas. Vamos a hacer el resumen entonces. Número 1, el rey que viene, ¿verdad? Lo encontramos del 9 al 10. El rey viene humillado, montado en un pollino. Luego, del 11 al 14, la preservación del templo de Jerusalén, de una nación que viene, de un pueblo que viene contra ellos, que todavía no se ha levantado, pero Dios va a sostener a su pueblo y a su templo. Un detalle más importante, y el del 15 al 17, Dios les está diciendo: ustedes van a prevalecer, bueno, yo voy a prevalecer. El Señor de los ejércitos los va a defender a ustedes que están cautivos, a ustedes que son miserables, a ustedes que son pordioseros. Yo los voy a defender.
Y no solamente con eso, los voy a hacer rebosar, engrandecer, ¿verdad? Y todo esto en la promesa de un cordero. Hermanos, el capítulo 10, si usted lee el capítulo 10, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, en el capítulo 10 el Señor va a aclarar un poco más acerca de cómo este proyecto de Él se va a llevar a cabo. Estas promesas de bendición, cómo se van a llevar a cabo. Y entonces, la próxima semana, no vamos a encajarnos hoy tanto en esta última parte, porque eso se aclara un poco en el capítulo 10. Hasta ahora, lo que usted tiene que saber del el final del capítulo 9 es que Dios les está diciendo: yo voy a vencer a sus enemigos. Yo los voy a vencer. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, hermanos? ¿Alguna pregunta? En resumen, el Señor librará al pueblo de su cautiverio y esclavitud, convertirá de nuevo a su pueblo en libre, independiente, y los pastoreará. El Señor los va a prosperar. Y esto, otra vez, vamos a dejarlo para el capítulo 10, porque el capítulo 10 es el resumen de cómo Dios lo va a hacer. Si nos metemos ahí, tendríamos que tomar el capítulo 10 y el tiempo nos gana. El Señor está luchando a favor desde el cielo contra los enemigos de su pueblo, pero también desde la tierra con ellos. Y esa es la promesa que tiene: el rey va a venir. Los relámpagos son las flechas del Señor, el trueno es la trompeta. Él marcha en una furiosa tormenta para defender a Israel. Hermanos, recuerden, Israel es cautivo de la promesa de Dios. Y ellos, y esto es importante cuando hablamos del templo y de Jesucristo cumpliendo toda la ley, a pesar de que el Cordero estuvo ahí. Y esto es importante que lo entienda. Voy a tratar de decirlo de la manera más clara posible. A pesar de que ellos crucificaron al rey, a pesar de que ellos mataron al Cordero, no pueden escapar de la promesa. Eso es maravilloso. Y sí, Jesucristo cumplió todo lo que tenía que ver con el templo. Hoy ellos no tienen templo, parecen una nación sin Dios, parecen una nación sin esperanza, pero adivinen qué, no pueden escaparse de la promesa. Y ese Cordero que cumplió la ley para salvarnos a nosotros, los sigue haciendo a ellos cautivos, porque por esa misma promesa abrahámica tiene que rescatarlos a ellos. Y esto tiene que pasar físicamente, hermanos. Estaba llevando ahora un curso donde están tratando de espiritualizar esto, ¿verdad? Pero no, literalmente, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo y lo quitó de nosotros. Y ellos lo crucificaron, y lo crucificaron diciendo: he aquí el Cordero, he aquí el Rey de los judíos. Y se burlaron porque decía: el Rey de los judíos. Lo que no saben es que ese Rey volverá y los va a restituir a la tierra que les prometió. Hoy, hermanos, esto es un detalle más histórico nada más. Lo que más me gusta a mí de estudiar a los judíos modernos, a los ortodoxos, es que ellos siguen esperando al Cordero, siguen esperando al Rey. Y adivinen qué, va a venir, porque Él lo prometió. Va a haber esa restitución. Entonces la imagen de Dios salvará y librará como un rebaño, y Dios los va a proteger. Y entonces volvamos al mapa, hermanos, volvamos al mapa para concluir el capítulo 9. Voy a hacerme un poquito acá para no taparle a nadie. Esto es Israel en el tiempo de Zacarías. Tenemos a Egipto, tenemos a Israel. Uy, excelente con lo del Zoom, ¿verdad? Tenemos a Tiro, a Damasco, contra los que Dios ha dicho que vendrá guerra. Tenemos a Siria y tenemos a Grecia por aquí. Vean que Grecia todavía era una nación pequeña. Esto es en el tiempo de Zacarías, ¿verdad? Israel sigue estando ahí pequeñito. Ahora, esto es, hagámosle zoom a Israel, y aquí tenemos a los filisteos que están haciendo guerra contra Israel, de los cuales Dios les ha dicho que los va a librar. Aquí tenemos a Judá, y aquí tenemos a Efraín o a Israel, ¿verdad? Como en Zacarías lo encontramos como Efraín y lo encontramos como Israel en los otros escritos. Entonces aquí encontramos a Judá.
y tenemos aquí el Mar Muerto, y aquí tenemos, quitémosle zoom, volvámoslo, aquí tenemos el emparedado en el que estamos, ¿verdad? Aquí tenemos cómo terminó el imperio griego, ¿verdad? Desde Grecia ya, todo Israel quedó bajo el cautiverio de Grecia y tenemos a todo ese imperio ahí. Luego tenemos la promesa abrahámica que iba desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, y esta es la tierra en la que Dios está prometiendo en el capítulo que va a restituir, y lo vamos a encontrar en el capítulo 10. Aquí encontramos a Palestina unificado, ¿verdad?, con Israel, y Dios les está diciendo, los voy a volver una sola nación. Y bueno, algunas preguntas para reflexionar, algunas cosas para reflexionar. Primero, los planes de Dios son eternos y perfectos, y nosotros no podemos escapar de ellos. Son inmutables y soberanos. Así como Dios le dijo a Abraham que iba a darles esa tierra, tenemos que creer que Dios se la va a dar, porque Dios es inmutable y soberano. La pregunta es, ¿esperamos con paciencia los planes de Dios? Esto significa renunciar a los propios. Esto es, no son mis planes, Señor, son tus planes a los que yo me someto. Tú quieres que yo me someto porque tus planes son eternos. Los incrédulos se frustran con los planes divinos, pero los creyentes nos gozamos. Las promesas de Dios son reales, pero no se harán realidad bajo nuestro criterio, sino en su soberanía. ¿Esto qué significa? Que nosotros queremos que Cristo venga, rogamos porque Cristo venga, pero no va a venir cuando nosotros queramos como un deseo egoísta, va a venir cuando en su plan eterno, su plan perfecto se cumpla, así como lo ha hecho siempre, bajo su plan soberano, ¿verdad? Las promesas de Dios son camino largo pero seguro. Y cuando digo largo es porque muchos han muerto y no han visto la culminación de esa promesa. Abraham murió y no vio la culminación de esa promesa. Jacob murió y no vio la culminación de esa promesa. José murió y no vio la culminación de esa promesa. Pablo murió y no vio la culminación de una promesa, ¿verdad?, que él esperaba. Pero es el camino seguro. Hay que esperar con la fe puesta en Dios. Así termina, hermanos, el capítulo 9 del libro de Zacarías, con una promesa de restitución, y vamos a ver cómo esa promesa se va a cumplir en el capítulo 10. Oremos.